tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. ¿Qué sería de mí sin ti, Maestro? No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Y estamos súper contentos de que estén conectados a nuestra transmisión de hoy. Puedes ver esta transmisión por Facebook Live, YouTube y Zoom. Si tiene un pedido de oración, por favor mándeselo en el chat de Facebook o al número de WhatsApp 404-428-3580. Otra vez el número es 404-428-3580. Muchas gracias por conectarse y asegúrense de que inviten a más amigos y amigas a nuestra transmisión de cada noche a las 7:30, porque nuestra transmisión va a ir mejorando todos los días. Que tengan un bonito día. Bien, gracias entonces a Paulita nuevamente. Gracias entonces a los que se han conectado y esperamos sus peticiones en el chat. Vamos a hacer una oración nuevamente, porque las personas igual se animen a escribir sus pedidos ahí en los comentarios del chat. Ok, vamos a orar así como estamos. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad nuevamente de conectarnos en este momento para estar aquí, Señor, en la campaña virtual. Pedimos, Señor, tu bendición y tu dirección, Señor. Sé con nosotros en esta hora. También pedimos, Señor, que nuestros amigos puedan conectarse, Señor, que tú los animes para que ellos puedan conectarse también para escribir sus pedidos de oración, Señor. Sé con cada uno de ellos, Señor, y anímalos, Señor, para que puedan estar con nosotros y puedan encontrar, Señor, en estos mensajes gran ayuda para sus vidas, Señor. Bendice a nuestro hermano Alago, que va a presentar el mensaje también, Señor, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano querido. Gracias por dirigirnos con esa oración maravillosa. Claro que sí, ya mañana estaremos con más peticiones con la ayuda del Señor. Vamos ahora a invitar a Paul, el joven que nos va a ayudar a presentar la música especial de esta noche. Estamos esperándolo para ver si él nos puede ayudar mientras él llega. Queremos recordarle a cada uno de ustedes que las conferencias comienzan todas las noches
a las 7:30 de la noche. Cada noche queremos verlos aquí y que ustedes hagan llegar este mensaje a sus amigos, a sus vecinos, que ellos puedan acompañarnos y que ellos puedan estar a las 7:30 para que junto con los jóvenes, Paola, que ya nos dio el mensaje de bienvenida, y ahora tenemos aquí a nuestro amigo Paul Torres. Paul, ¿tienes algo interesante para presentarnos? Te dejamos a ti. Adelante. Muchas gracias, pastor. Hola, ¿cómo están hoy? Hoy les tengo otro especial se titula Dame Fe por el grupo Conexión Cielo. Que Dios los bendiga y que espero que lo disfruten. Muy bien, magnífica interpretación. Mientras estamos trayendo a la señora Heidi en la pantalla, quería solo recordarles. ¿Cómo está, señora Heidi? ¿Cómo me le va? Buenas. Bien, bien, gracias a Dios, pastor. Espero Gloria que a a todos Dios. nos esté yendo muy bien. Solo quería mencionarle que anoche tuvimos a un amigo que nos visitó que se llamaba Alberto Perdomo. Y esta noche tenemos a alguien que se llama Niña Rebelde Álvarez. Yo realmente me asusté un poquito, pero me imagino que Gamaliel sabe a qué se refiere. Pero queremos darle la bienvenida a esa niña Álvarez que nos está acompañando también. Tenemos varias visitas. Y aquí les dejamos a ustedes entonces a nuestra amiga Heidi Pérez con los anuncios. Bueno, mi nombre es Heidi Torres. Darles que vamos a estar con ustedes toda la semana del 19 al 26 de septiembre. Nos da mucho gusto que nos acompañen y enseguida les presento a nuestro predicador de la campaña, Roberto Alago. Gracias a la hermana Heidi. Gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias a todos los que enviaron comentarios ayer. Uno muy especial. Recibí uno de parte de mi hermana Adela desde Puerto Rico y me alegró mucho saber que ella estaba conectada. Y todos ustedes que están conectados, por supuesto, esperamos que cada noche nos acompañen, que inviten a sus amigos, inviten a sus familiares y que participen. Esta noche vamos a hacerlo un poquito diferente a lo que hicimos anoche. Anoche yo les recomendé que se consiguieran una Biblia, así que espero que me hayan escuchado y que tengan su Biblia a la mano, porque esta noche los voy a poner a leer. En vez de proveerle los versículos en pantalla, los vamos a buscar en la Biblia, porque yo quiero que ustedes personalmente lean con sus propios ojos lo que dice la palabra de Dios. Así que, y si no tiene Biblia en mano, pues anote los textos y cuando tenga tiempo, usted lo puede buscar. Muy bien. Ayer ayer les presenté, o hablé un poquito acerca de mi hermana Elsa y de mi mamá, mi madre. Hoy les voy a presentar a mi papá. Así que si el pastor Poloche, no sé si recibió ya el slide y lo tiene por ahí, lo puede poner. Mi papá se llamaba Antonio Alago Acevedo. Fue un mecánico. Él fue un maestro mecánico allá en la ciudad de Aguadilla, en Puerto Rico. Y es otra de las personas que influenció mi vida de muchas maneras. Mi papá era una persona muy especial para mí, siendo que yo era el menor de sus hijos. Tal vez fui de todos los hijos el que tuvo más oportunidad de pasar tiempo con él. Ya para cuando yo estaba creciendo, pues ya todos mis hermanos habían salido de la casa y yo fui uno de los últimos en salir. Pero mi papá y yo pudimos compartir muchas experiencias y me he dado cuenta que él y yo tenemos muchas cosas en común. Mi papá era una persona muy inteligente, a pesar de que él estudió solo hasta el 8º grado. Él logró alcanzar una maestría, o sea, en su escuela estudió hasta el 8º grado y luego comenzó su vida de trabajo. Comenzó a trabajar profesionalmente como carpintero y luego estudió para mecánica y se hizo mecánico. Y no sé cómo le hizo, pero en su trabajo él
pudo continuar estudiando hasta lograr una maestría en mecánica automotriz. Y para aquel tiempo donde él creció, pues haber obtenido ese logro es una cosa muy interesante, muy importante. Yo tuve una experiencia con mi papá porque tal vez el hecho de que él era mecánico le ayudó a desarrollar una destreza muy interesante, y es que él podía inventar sus propias herramientas. Cuando él necesitaba herramientas, si no las encontraba en el mercado, él las podía diseñar. Y él hacía sus propias herramientas. De hecho, él tenía en su repertorio, en su caja de herramientas, tenía muchas herramientas que él mismo había hecho. Y una de las herramientas que él hizo una vez me llamó mucho la atención. Sirve para hablar del tema que vamos a hablar en esta noche. Recuerdo que en una ocasión estaban anunciando que se iba a ir la luz. Y en Puerto Rico se va la luz muy a menudo. Los que viven en Puerto Rico saben de lo que estoy hablando. Y mi papá decidió que él iba a hacer algo por la comunidad. Así que un día llegó a la casa con muchas herramientas. Pero antes de entrar en esa historia, quiero leerles un pasaje de la Biblia que nos ayuda a ilustrar esto que vamos a hablar. Si me acompañan en el libro de los Salmos, el capítulo 119, 105. Salmos 119, 105. Nos dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista compara la palabra de Dios con una lámpara, pero no es una lámpara cualquiera, es una lámpara, dice, que está a sus pies. Y ese pasaje suena un poquito extraño. ¿Por qué a mis pies? Y es que si usted tiene una lámpara a sus pies, usted básicamente lo único que puede ver es 1 o 2 pasos delante suyo. Y nos dice el salmista que la palabra de Dios es como una lámpara a los pies. Y por eso recordé, cuando leí este pasaje, recordé la experiencia esa que tuve con mi papá. Él llegó a la casa con muchas piezas para hacer algo. Yo no sabía qué era lo que él iba a hacer, no sabíamos lo que él estaba haciendo. Pero él agarró una cajita de metal y comenzó a hacerle agujeros con un taladro. Luego le instaló un reflector. Luego le instaló un bombillo de los que usan los camiones bien brillantes, los carros que usaban en aquel tiempo. Añadió una caja de baterías. Dentro de la cajita de metal añadió ahí baterías como para tener suficiente poder como para 12 voltios. Y yo estaba muy intrigado con lo que él estaba haciendo. Yo estaba velando, mirando qué era lo que él hacía. Y me sorprendió mucho, me sorprendió lo que él estaba haciendo. Y entonces le pregunto: papi, ¿qué es lo que haces? Y me dijo: estoy haciendo una lámpara. Y, ok, yo miré todas las herramientas que él tenía allí. Yo dije: ok, pues sí, tal vez con eso puedes hacer una lámpara. Pero ¿para qué necesitas esta jarra? Había, entre las piezas que él tenía, había una jarra de esas que antes usaban para echar mayonesa. Era una jarra de mayonesa de vidrio. Y eso sí que me intrigó. Yo digo: ¿para qué vas a usar esa jarra? Y él me dijo: si tú te fijas en la jarra de mayonesa, la parte del fondo es lo que llaman cóncava. O sea que es como una curva que se hace en el fondo de la botella. Y yo le dije: ¿y eso qué va a hacer? Me dijo: eso va a concentrar la luz. Y yo le digo: ¿pero para qué tú necesitas concentrar la luz? Y me dijo: ya tú verás. Y esa noche, cuando se fue la luz, todos quedamos a la expectativa de ver qué era lo que mi papá iba a hacer con esa lámpara. Y nos dimos cuenta que él se fue al balcón, así que todos lo seguimos al balcón. Y lo que mi papá estaba haciendo era, al cruzar la calle había un camino. Nosotros vivíamos en una casa de 3 pisos, en el segundo piso, en el segundo nivel. Y al cruzar la calle, al otro lado de la calle, había un camino que subía al monte. Y allá arriba en el monte habían varias familias, habían como unas 6 familias allá en el monte. Y cuando ellos tenían que bajar al pueblo y venían de regreso, ellos necesitaban luz para subir por ese camino. Pero como se iba a ir la luz, mi papá preparó esa lámpara especial que yo le llamaba la super lámpara. Él preparó esa super lámpara
para alusar los pies de las personas según iban caminando. Y cuando él veía que alguien se acercaba al camino, cuando comenzaban a subir al camino, él los seguía con su lámpara todo el camino. Y ellos, pues obviamente le agradecían porque podían caminar seguros, sin peligro que normalmente usted se encontraría cuando está en total oscuridad. Y asimismo es la palabra de Dios. Muchas personas preguntan si se puede confiar en la Biblia, y ese es el tema que tenemos para esta noche. ¿Es la Biblia confiable? ¿Podemos confiar en la Biblia? Yo iba a traer con ustedes muchos argumentos, le iba a traer muchas historias, pero creo que ya hay muchos otros predicadores en el internet que usted puede mirar, como Alejandro Bullón, Pastor Hugo Gambetta, Pastor Stephen Bohr, el mismo Pastor Poloche. Hay muchos pastores que ya han hablado de todas estas historias y de todas estas cosas. Así que creo que es mejor enfocarnos en lo personal. ¿Por qué yo creo en la Biblia? ¿Será que yo puedo confiar en la Biblia? ¿Será que usted puede confiar en la Biblia? ¿Por qué es la Biblia confiable? Y una de las evidencias más grandes que tenemos de la Biblia, de la veracidad de la Biblia, es el efecto que el estudio de la Biblia tiene en las personas. Por ejemplo, en mi papá, como les dije, yo tuve la oportunidad de ver a mi papá más que algunos de mis hermanos, y lo pude ver en todos los aspectos de su vida, en lo bueno de él y lo malo, las buenas cualidades que tenía y las malas cualidades que tenía. Por ejemplo, mi papá era un hombre muy respetuoso. Él era un hombre íntegro. Él era un hombre que procuraba siempre portarse bien con los vecinos. Y yo no entendía, porque para mí él era como una caja de contradicciones, porque cuando llegaba a la casa, él era un buen padre, siempre fue buen padre, él siempre fue buen proveedor, pero cuando se peleaba con mi mamá, la golpeaba. Eso no lo podemos negar. Él fue muy severo con mi madre. Aunque era buen padre, se portaba bien con los hijos, con mi mamá se portaba muy mal. Pero cuando mi papá comenzó a estudiar la Biblia, mis amados, cuando mi papá comenzó a hojear las páginas del libro sagrado, cuando mi papá comenzó a conocer a la persona Jesús, cuando mi papá tuvo su encuentro con Jesús a través del estudio de la Biblia, su personalidad cambió totalmente. La forma como él se comunicaba con mi madre comenzó a cambiar. La forma como él se comportaba con mi madre comenzó a cambiar. Y ese cambio no surgió de la noche a la mañana. Obviamente que no. Pero ese cambio no hubiera surgido si él no hubiera tomado tiempo para estudiar la Santa Biblia. Sí, hay muchas historias que podemos contar. Aquí pudiéramos estar toda la noche contando de los efectos que tiene el estudio de la Biblia en las personas. Usted tal vez lo ha experimentado en su vida. Usted tal vez conoce a un amigo, conoce a una persona. Aquellos de mis amigos que están en línea, que me conocen desde que éramos adolescentes. Ustedes recuerdan cómo yo era. Ustedes recuerdan que me gustaba también darme el traguito. ¿Y por qué no? Mi papá era alcohólico. Mi abuelo había sido alcohólico. Y quién sabe cuántas generaciones antes de mí habían sido alcohólicos en mi familia. Mis hermanos, y me van a perdonar mis hermanos, pero en la realidad, mis hermanos carnales también son alcohólicos. Algunos de ellos lo admiten, otros no lo admiten, pero la realidad es la realidad. Así que yo también iba en ese camino. Yo también iba por ese camino. Pero cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, mi vida cambió. Ustedes recuerdan, ayer yo les hablé de que desde muy pequeño yo comencé a buscar a Dios. Pero ustedes saben que los adolescentes se vuelven locos, como yo digo. Los adolescentes cambian, los adolescentes quieren hacer las cosas a su manera. Los adolescentes quieren vivir a su manera. Quieren gozar de la vida, como dicen ellos. Y yo no era la excepción. Yo fui un adolescente un poquito terco. Yo fui un adolescente como muchos. Y a la edad de la adolescencia yo me separé de Dios, me separé de la Biblia, me separé de la iglesia. Pero cuando yo comencé otra vez a estudiar la palabra de Dios, mis amados, el cambio fue como de la noche al día. Aquellos que me vieron cuando yo era adolescente saben muy bien que yo no podía celebrar ninguna ocasión si no era con bebida. ¿Ustedes recuerdan las fiestas que teníamos en la secundaria, en la Escuela Superior José de Diego de Aguadilla? ¿Ustedes recuerdan en muchas de las fiestas que hicimos yo era el bartender? ¿Ustedes recuerdan todo eso? Pero la persona que yo soy hoy es muy diferente a aquella persona que ustedes conocieron. Y yo
le doy el crédito, obviamente, a Dios que ha trabajado en mí, al Espíritu Santo que ha estado trabajando en mí y sigue trabajando en mí, a Jesús que me salvó, pero todo eso yo lo sé y lo aprendí a través del estudio de la Biblia. Fue cuando yo comencé a estudiar la Biblia que mi vida cambió. Fue cuando yo empecé a estudiar la Biblia que yo vine a comprender mi verdadera condición ante Dios. Fue cuando yo vine a estudiar la Biblia que yo conocí lo que es el amor de Dios. Oh, sí, Dios se manifiesta de muchas maneras. Podemos ver el amor de Dios a través de la naturaleza. Podemos ver el amor de Dios a través de nuestros niños. Podemos ver el amor de Dios a través de nuestros nietos. Pero, mis amados, no hay forma mejor para conocer la voluntad de Dios y el amor de Dios que a través de su santa palabra. ¿Se puede confiar en la Biblia? Yo le voy a decir una cosa. Hay personas que dicen que la Biblia es un libro de cuentos. Hay personas que dicen que la Biblia es un libro lleno de fábulas. Pero esas personas, cuando terminan sus días, terminan solos, tristes, algunos abandonados. Pero, mis amados, los que estudian la palabra de Dios y hacen del estudio de la palabra de Dios una constante en sus vidas, esas personas llegan a ser personas totalmente diferentes. No importa cómo su vida pasada fue, al ellos estudiar la Biblia, su vida cambia. Y yo creo que el argumento mayor, el mejor argumento que podemos presentar para la confiabilidad de la Biblia es el número de vidas cambiadas. Basta con ir a una iglesia cristiana, no importa cuál iglesia sea. Usted puede ir a cualquier iglesia cristiana y hablar con una persona y preguntarle, cualquier persona, si usted ha estado estudiando la Biblia, si la persona le dice que sí, usted le puede preguntar, ¿ha tenido el estudio de la Biblia en tu vida algún impacto? Y usted se va a sorprender todas las cosas que esa persona va a poder compartir con usted. Oh, sí, hay muchas historias en la Biblia. Oh, sí, hay muchas profecías en la Biblia. Y esta noche, obviamente, por falta de tiempo, no pudiéramos ni siquiera rascar la superficie. En la Biblia hay profecías que se escribieron cientos de años antes de que ellos ocurrieran. Tenemos un ejemplo muy claro, que es uno de mis favoritos. De hecho, de todas las historias de la Biblia, es una de las que más me ha sorprendido, que más me ha convencido de la veracidad de la Biblia. Porque cuando yo estaba en la escuela Rafael del Valle, en el 9º grado, mi maestra de historia, la señora Badi, me asignó a hacer un estudio, un análisis de todas las religiones del mundo. Y cuando yo estaba haciendo este estudio, descubrí muchos de los personajes que encontramos en la Biblia. Y uno de los personajes que yo descubrí durante ese estudio era un hombre al cual se le llamaba Ciro el Grande. Ciro el Grande fue emperador de Babilonia. Y Ciro el Grande aparece en la Biblia, en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, aparecen menciones acerca de Ciro. Ambos, Daniel e Isaías, escribieron acerca de Ciro y de lo que Ciro iba a hacer cuando él invadiera a la Babilonia. Y no solo eso, ellos lo hicieron mucho antes de que Ciro llegara a Babilonia. Y ellos describen exactamente cómo Ciro iba a invadir a Babilonia. Si ustedes me acompañan en sus Biblias rapidito, vamos a ver el libro de Isaías. Busquen en sus Biblias, en el libro de Isaías, el capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Y para mí, de todas las historias de la Biblia y de todos los argumentos que hay para probar si la Biblia es o no confiable, este es uno de ellos. Este yo lo pongo en uno de los tal vez los primeros 3. Vean lo que dice Isaías en el capítulo 44, comenzando en el versículo, la historia de Ciro usted la ve desde el versículo 28. Vamos a ver qué dice aquí. Isaías 44, 28. Escuche bien, dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero en decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Ahora, preste atención porque esto es muy interesante. El libro de Isaías se escribió mucho antes de que Ciro naciera. De hecho, los expertos que han estudiado los escritos antiguos concuerdan de que Isaías se escribió por lo menos
unos 200 años antes de que Ciro naciera. Sin embargo, Isaías aquí lo llama por nombre. Y escuchen claramente lo que él dice. Ciro, dice el Señor, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y sigue, Isaías sigue hablando. Versículo 45, capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gente delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas tú que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido. Te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Yo, Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, que hago todo esto. Un estudio pasajero de ese pasaje y usted se pierde todo lo que ese pasaje dice. Cuando yo estudié la vida de Ciro en 9º grado, me interesó mucho. Yo ni sabía que Ciro aparecía en la Biblia hasta años después. Pero yo tomé con mucho interés el estudio de la vida de Ciro por las proezas que él hizo. Ciertamente, él se merece el lugar que se le dio en la historia. Pero lo más interesante es que cuando yo descubrí esto, me quedé boquiabierto. Dios llamó a Ciro por lo menos 200 años antes de que él naciera. Le puso nombre. Y ahí decía que Dios fue el que le puso nombre. Le puso nombre, lo escogió para que él edificara la ciudad de Jerusalén y le pusiera los fundamentos al templo de Jerusalén. Cuando Babilonia invadió a Jerusalén, Babilonia efectuó una destrucción total de la ciudad de Jerusalén. Y no solo destruyó la ciudad, sino que destruyó el templo y se llevó a todos los jóvenes educados que vivían en la ciudad de Jerusalén. Babilonia se los llevó para educarlos, para que fueran publicanos en el servicio del emperador. Pero no solo eso, se llevó a los otros ciudadanos para que fueran trabajadores haciendo las diferentes edificaciones que el imperio babilónico quería hacer. La ciudad había quedado totalmente destruida, pero Isaías había prometido 200 años antes de que ocurriera, de que cuando Ciro llegara al poder, Ciro iba a edificar la ciudad y él iba a poner los fundamentos del templo. Ahora, vean cómo la profecía se cumple al pie de la letra. Cuando Ciro era joven, de hecho, cuando Ciro nació, a él intentaron de matarlo. Pero al hombre que contrataron para que lo matara, resultó ser su propio tío. Y su tío no quiso matar a su sobrino, así que se lo llevó a un lugar remoto y se lo dio a alguien para que lo cuidara. Ciro no sabía que él era al que le correspondía tener el poder hasta que ya él se hizo hombre. Una vez él se hizo hombre y descubrió quién él era, entonces él comenzó a armar su ejército y logró armar uno de los ejércitos más poderosos en la historia de aquel tiempo.
Y él comenzó a conquistar tierras y a conquistar tierras y más tierras hasta que conquistó todo lo que él quiso conquistar. Y allá en su reino, él descubrió que entre los jóvenes hebreos habían jóvenes que tenían conocimiento divino, conocimiento que provenía de Dios. Y él comenzó a estudiar con estos jóvenes o a indagar de estos jóvenes qué decían ellos y sus tradiciones acerca de Ciro. Y Ciro se encontró con este pasaje en el libro de Isaías y él quedó sorprendido, él quedó anonadado de que Dios lo había llamado para hacer una obra especial 200 años antes de que él naciera, de que Dios lo conocía aún antes de él haber sido concebido. Ay, mis amados. Ciro quedó tan impresionado que él hizo un decreto. Él decretó que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida y que el templo de Israel fuera reconstruido. Ahora, vean cómo Dios es detallista. 200 años antes de que ocurriera, ya Dios había dicho que Ciro iba, en el versículo 28, capítulo 44, versículo 28, Dios había dicho que Ciro iba a edificar la ciudad, pero que solo iba a poner el fundamento del templo. Pero esa no era la intención de Ciro. La intención de Ciro era reconstruir la ciudad y el templo. Pero para cuando Ciro murió, solo se había podido reconstruir parte de la ciudad y del templo solo se había terminado el fundamento. Ay, mis amados, yo no sé si eso a ustedes no les llena, si eso a ustedes no les llena de confianza en cuanto a la palabra de Dios. Yo no sé qué les va a llenar de confianza. Imagínate que Dios te conoce a ti antes de que tú nacieras, antes de que tus padres te concibieran, ya Dios te conocía. Es más, antes de que tus padres nacieran, ya Dios te conocía. Piensa en eso. Antes de que tus padres se conocieran, ya Dios te conocía. Y Dios tenía un plan para tu vida. Así como tenía un plan para Ciro, Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan que Dios tiene para tu vida es un plan maravilloso, mis hermanos. Tú no estás aquí por casualidad. Yo no estoy aquí por casualidad. Antes de yo nacer, mi mamá había querido no tener más hijos. Y muchas veces trataron de que yo no naciera y aquí estoy. No les quiero hacer la historia larga, pero si usted quiere los detalles lo encuentra en mi libro ¿Quién es Dios? En mi página www.robertoalago.com. El libro se titula ¿Quién es Dios? Dios te conoce antes de que tú nacieras. Y Él formuló un plan. Así como hizo con el rey Ciro, Él formuló un plan para tu vida. Y a mí me sorprendió cuando yo leí esto, cuando yo leí que Ciro había hecho eso, me sorprendió. Pero vean, es que todavía me sorprende que es mucho más detalle. En el capítulo 45 de Isaías, Dios dice a Ciro, le dice, te tomé por tu mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes. Hablando de Ciro, eso es lo que él iba a hacer. Para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ahora, vean esto. Cuando el rey Ciro invadió Babilonia, Babilonia era una ciudad riquísima. De hecho, Babilonia no tenía necesidad de nada. Babilonia tenía, recuerdan, unos jardines colgantes, y en esos jardines colgantes también se producía alimento. No era solo para flores.
tenían su propósito, y era que si alguien sitiaba la ciudad, al pueblo no le faltaba comida, porque en los mismos jardines colgantes ellos podían producir su comida. Y cuando Ciro sitió la ciudad de Babilonia, los ciudadanos de Babilonia le tiraron comida a Ciro, como diciéndole: quédate allá afuera todo el tiempo que quieras, porque nosotros tenemos suficiente y no te vamos a abrir las puertas. Pero mis amados, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Ya Dios había dicho que para Ciro se iban a abrir delante de él las puertas y que no se cerrarían. Dios había dicho que él quebrantaría las puertas de bronce y cerrojos de hierro haría pedazos. Esta es la manera como Ciro invadió a Babilonia. Él sitió la ciudad se encerró, la ciudad comenzó a celebrar porque ellos estaban seguros mientras las puertas de la ciudad estuvieran cerradas. Ellos tenían su ejército allí cuidándolos y Ciro no podía entrar. Pero Ciro era un hombre muy inteligente. Por el medio de la ciudad corría el río. Y lo que Ciro hizo fue, mandó a que desviaran el río. Hicieron una zanja bien grande para desviar el río. En la ciudad donde entraba el río, habrían unas puertas de bronce. Esas puertas se abrían, el agua del río entraba, la gente podía aprovechar el agua y ya cuando tenían suficiente agua, cerraban las puertas. Y esas puertas no se abrían a menos que fuera absolutamente necesario. La noche que Ciro invadió Babilonia, estaban teniendo una gran fiesta, una gran celebración. Y todos, hasta el mismo rey y los soldados, se emborracharon. Y después que se emborracharon, se quedaron dormidos. Y a alguien se le olvidó cerrar las puertas de bronce por donde entraba el río. Y las puertas quedaron abiertas. Y Ciro, habiendo sido enterado de que estaban durmiendo los guardas, mandó a que abrieran las compuertas, desviaron el río y por donde ese canal por donde corría el río, él marchó sus tropas dentro de la ciudad de Babilonia. Eso está en los libros de historia, mis amados. Usted lo puede verificar en los libros de historia. Vaya a una biblioteca, busque por internet cómo Ciro entró a la ciudad de Babilonia. Pero ya Dios lo había dicho 200 años antes de que él lo hiciera. ¿Se podrá confiar en la palabra de Dios? Ay, mis amados, pudiéramos estar aquí toda la noche hablando de todas las maravillas que hay en la Santa Biblia. Muchas personas creen que la Biblia es un libro de fábulas y de historias, pero mis amados, no, la Biblia es la historia de un Dios creador del universo que te está buscando a ti, que quiere salvarte a ti, que todo lo que Él hace lo hace por ti, por amor a ti y por amor a mí. Y Dios quiere darte vida eterna. Y aquí en su palabra Él te lo demuestra, Él te lo manifiesta. Palabras más claras no puede hablar. Hay muchas maneras por las cuales Dios se ha manifestado a través de toda la historia. Pero yo creo que la manera más clara es a través del estudio de la Biblia. Y aquí podemos hablar, y estoy seguro que ya ustedes mucho conocen la historia de la Biblia. La Biblia tiene muchos escritores, no es un solo escritor. Porque la Biblia en realidad no es un solo libro, es una compilación de muchos libros a través de más de 1300 años. Desde Moisés hasta Juan. Todos los escritores de la Biblia vivieron en diferentes tiempos. Ellos tenían diferentes tipos de trabajos. Algunos eran profetas, algunos eran reyes, algunos eran emperadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran pescadores. Sin embargo, toda la Biblia
cuenta la misma historia. Toda la Biblia concuerda una parte con la otra. Muchas personas dicen que la Biblia está llena de contradicciones. No, mis amados, la Biblia no está llena de contradicciones. Nosotros somos los que estamos llenos de contradicciones, porque a veces malinterpretamos lo que leemos en la Biblia. Pero cuando estudiamos, hacemos un estudio concienzudo de la Biblia en su contexto, cuando hacemos un estudio verdadero de la Biblia, abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos damos cuenta, mis amados, que la palabra de Dios es una historia bellísima, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de cómo Dios ha estado buscando a un pueblo que le ama, a un pueblo que es puro, a un pueblo que vive y es regido por amor. Y Él quiere que tú seas parte de ese pueblo. Y las cosas que Él te dice que van a pasar antes de que sucedan, Él las dice no para meterte miedo, Él las dice para que estés preparado, para que estés listo. Y el mensaje principal, el mensaje más grande que tiene la palabra de Dios para nuestros días es que Cristo viene pronto, mis amados. Cristo viene pronto. Más adelante, en esta semana, el viernes vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. No te lo pierdas porque va a estar súper interesante. Vas a escuchar cosas que nunca antes habías escuchado. El Señor te está buscando y a través de su palabra Él te lo ha demostrado. Así como hizo con Ciro. Muchas personas dicen, no, es que la Biblia está llena de errores. Es más, la Biblia es un libro anticientífico. Pero mis amados, en la Biblia se habla de animales que no se sabía que existían hasta muchos años después. En la Biblia se habla de cosas que no se descubrieron hasta muchos años después. Por ejemplo, en el libro de Job, el capítulo 26. Mira, esto es algo que también me sorprendió mucho la primera vez que lo leí. Así que si me acompañas, vamos al libro de Job, rapidito. Job, capítulo 26, versículo 7. Vean lo que dice acerca de la tierra. Job, capítulo 26, versículo 7. Extiende el aquilón sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Por qué es importante este versículo? Porque en el tiempo que se escribió ese libro, y muchos expertos concuerdan de que el libro de Job lo escribió Moisés. Cuando Moisés escribió este libro, lo que se creía, lo que la gente acostumbraba a creer, era que la tierra era plana y que la tierra estaba sujetada por unas criaturas gigantes. En algunas culturas decían que eran unos elefantes gigantes, en otras culturas decían que era una tortuga gigante, y habían otras teorías de cómo era que la tierra estaba sostenida. Sin embargo, en el libro de Job, Moisés dejó claro que la tierra estaba suspendida en el espacio. Y eso no se descubrió hasta el siglo XV, con Galileo. Galileo fue uno de los primeros que postuló que la tierra estaba en el vacío. Sin embargo, ya Moisés lo había escrito en el libro de Job. Y así como eso, hay muchas otras. Hay ocasiones donde Dios le habló a Moisés de la necesidad de esconderse cuando hubiera una pandemia. Y hoy día estamos viviendo en una pandemia y no estamos escondidos. Muchas personas se van a fiestar y a hacer cosas, pero a los poquitos días se arrepienten. No falta un día que veamos la noticia donde alguien hizo algo y se contaminó con esta enfermedad. Sin embargo, en la Biblia ya nos daba consejos de lo que teníamos que hacer en los tiempos de pandemia. Muchas personas hoy día hablan de los beneficios de tener una buena dieta. En la Biblia ya se hablaba de la buena dieta. Muchas personas hablan hoy
de muchas cosas que ya en la Biblia se hablaba desde anterior. ¿Se puede confiar en la Biblia? Mis amados, yo creo que después de este mensaje usted tiene que concluir conmigo de que sí se puede confiar en la Biblia. En la Biblia hay una historia en el libro de Daniel, el capítulo 2, y obviamente hoy no vamos a tener tiempo porque eso es un tema largo y va para otro día, pero usted lo puede estudiar en su tiempo. En el libro de Daniel, capítulo 2, nos demuestra lo que iba a suceder desde los tiempos de Daniel, cuando Daniel escribió eso, hasta nuestros días. Los eventos que iban a surgir uno detrás del otro. Los reinos que iban a surgir uno detrás del otro. Y no solo eso, en el libro de Daniel se habla de eso, pero también en el libro de Apocalipsis nos muestra la historia de lo que iba a pasar en el mundo desde los tiempos de Moisés hasta nuestros días. Y en el libro de Apocalipsis nos muestra lo que iba a pasar desde los tiempos de Juan hasta nuestros días. Y mis amados, toda la escritura concuerda de que nosotros estamos viviendo en los últimos días de la historia de la humanidad. Yo estoy convencido de que Dios nos está dando una última oportunidad, porque ya esto pronto se tiene que acabar. Y Él no quiere que ninguno perezca. Por eso Él ha permitido esta pandemia que estamos pasando hoy día. Porque mientras estamos aquí encerraditos, tenemos la oportunidad de reflexionar. Mientras estamos aquí encerraditos, tenemos la oportunidad de estudiar su palabra. Mientras estamos aquí encerraditos, tenemos la oportunidad de comunicarnos a través del internet con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y dejarles saber que Cristo viene pronto. Y cuando Él venga, Él quiere que tú te salves. Él quiere llevarte a un lugar, mis amados, que no se compara con nada de lo que tú has visto hasta el día de hoy. Es más, el viernes, cuando hablemos de la segunda venida de Cristo, vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Pero todo comienza, mis amados, con el estudio de su santa palabra. Si estos pocos argumentos que yo he usado esta noche no te convencen, déjamelo saber. Si quieres que estudiemos más individualmente, lo podemos hacer. Si estás en otro país o en otra ciudad, tal vez no conmigo, pero puedes estudiar con alguno de mis hermanos. Es la ventaja de tener una iglesia global, que no importa dónde estemos, siempre tenemos hermanos en todas partes. Así que si tú quieres profundizar más en el estudio de esta noche, anótate ahí, envíanos un mensaje y diga, yo quiero tomar estudios, y te buscamos a alguien que esté dispuesto a estudiar contigo, alguien que esté más cerca. Si estás aquí en el área de Atlanta, yo estaría dispuesto a venir a estudiar contigo, con tu familia, donde quiera que esté. Yo espero que el mensaje de esta noche haya sido claro, que la palabra de Dios no es un mero libro de cuentos. La palabra de Dios no es un simple libro de historia. La palabra de Dios es mucho más que eso. Dios conoce el final desde el principio. Y el final que Él tiene planeado para ti es un final maravilloso y glorioso. Pero tú tienes que aceptarlo. Si tú quieres saber más de eso, yo te pido que te consigas, si ya no la tienes, una Biblia, y que comiences a estudiarla. Y recuerda que la Biblia es la historia de un Dios maravilloso, un Dios grandioso, un Dios creador, un Dios omnisapiente, un Dios que tiene el conocimiento del futuro, y que Él quiere que en el futuro tú estés con Él. Él quiere darte la bendición más grande que nadie te ha dado. Él te quiere dar vida eterna. Y Él quiere compartir contigo por toda la eternidad. Yo no sé qué valor tú le pones a eso, pero para mí yo creo que eso vale la pena. Imagínate si el presidente de tu país, el gobernador de tu distrito,
te invitara a su casa a comer, ¿te llenaría de gozo saber que el presidente te va a dar unos minutos para comer contigo? Ahora imagínate, el creador del universo, Él quiere pasar contigo no una cena, no un día, no 10 días, Él quiere estar contigo una eternidad. El Dios creador del universo quiere estar contigo y que tú estés con Él por toda la eternidad. Él quiere bendecirte de muchas maneras. Él quiere bendecir a tu esposa, a tu esposo. Él quiere bendecir a tus hijos. Él quiere bendecir a tus nietos. Es más, su santa palabra dice que Él es bondadoso con aquellos que le aman hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. O sea que Él quiere bendecir a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, a los chornos y a todos los que sigan por ahí para allá, hasta 1000 generaciones. La pregunta es, ¿quieres tú conocer a ese Dios? Fácil. Tienes que entrar en su santa palabra. Tienes que estudiar la Biblia para que tú lo conozcas, para que tú sepas cuál es la voluntad de Él para tu vida. Yo espero que lo poquito que compartí contigo en esta noche te sirva para confiar en el estudio de la palabra de Dios. Yo te llamo a estudiar la palabra de Dios no por el simple hecho de poner una rayita y decir, hey, ya yo les dije que estudien la palabra de Dios. No, yo quiero que tú estudies la palabra de Dios porque yo quiero que tú aprendas a conocer a Dios, para que tú aprendas lo que Dios tiene preparado para ti. Y sobre todo yo quiero que tú tengas la vida eterna. El estudio de la palabra de Dios puede cambiar vidas. Yo he conocido muchas personas a través de los años con todo tipo de problemas mentales, psicológicos, físicos, problemas de familia, problemas de trabajo, y por el simple hecho de haber estudiado la Biblia, sus vidas cambiaron de curso. El estudio de la palabra de Dios puede cambiar vidas para mejor. El estudio de la palabra de Dios, acompañado de oración y la bendición y la unción del Espíritu Santo, puede cambiar y hacer de un niño inocente, de un niño pobre, de un niño indefenso, lo puede hacer un gobernador, un emperador, un rey. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos, niños que fueron reyes. Y aún en nuestros días hemos visto ejemplos de personas que de la nada surgieron y llegaron a ser grandes personas. Y todo comenzó con su estudio de la palabra de Dios. Aquellos que no quieren estudiar la palabra de Dios, aquellos que no quieren creer en la palabra de Dios, se pierden la gran bendición. Y no dañan a nadie sino a sí mismos y a sus familias. Porque el que estudia la palabra de Dios no solo llega a conocer a Dios, sino que llega a bendecir a sus familias hasta 1000 generaciones. Que Dios te bendiga en esta noche. Yo voy a orar contigo y te voy a pedir que si tú reconoces que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es un libro especial, que la Biblia no es un mero libro de cuentos, si tú reconoces que sí, la Biblia tiene poder para cambiar vidas, escribe ahí, yo creo, nada más, yo creo. Si tú crees que la Biblia es un libro sagrado, si tú crees que la Biblia puede cambiar vidas, escribe yo creo. Y vamos a orar para que todos lleguemos no solo a creer, sino a estudiar y a obedecer la palabra de Dios. Oramos. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra pudimos ver, aunque sea un destello, de las grandes maravillas que están envueltas en este hermoso libro. Gracias te damos, Señor, porque a través de la vida de Ciro podemos comprender
que la Biblia es más que un simple libro. A través de la vida de Ciro podemos comprender que tú tienes el control del universo. Tú tienes el control del tiempo. Tú tienes el control de todo, Señor. Aunque el mundo parece que está en caos, sabemos que tú tienes el control. Muchos no quieren hacer creer que el mundo está a la deriva, pero sabemos que hay un capitán y que tú eres nuestro capitán y que tú, oh Dios, tienes un plan para la vida de cada ciudadano. Tú tienes un plan para la vida de cada persona que está aquí en esta noche. Tú tienes un plan para cada persona que escucha este mensaje. Y tú quieres darle vida eterna y tú quieres bendecirlo, no solo a él o a ella, sino también quiere bendecir sus futuras generaciones. Y te damos gracias por ello, Dios. Te damos gracias porque tu palabra es vida. Tu palabra es real y tu palabra tiene poder para cambiar y transformar a las personas. Ayúdanos, oh Dios, a darle el valor que se merece, el lugar que se merece al estudio de tu palabra, para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Y yo en lo personal, Señor, te ruego que por favor renueves mi mente, que me ayudes a ver las cosas como tú la ves, que me llenes de tu Santo Espíritu para que cuando estudie tu santa palabra, oh Dios, tú puedas ser revelado a mí y que yo pueda comprender claramente lo que tú tienes y lo que tú quieres que yo sea y que tú quieres que yo haga. Y también te ruego, Señor, por los que escuchan mi voz en esta noche, los que escuchan mi voz a través de esta transmisión, ya sea por radio, por televisión, por internet, por grabación, como sea. Te rogamos, oh Dios, que tú bendigas a cada uno de los oyentes, que tú bendigas a cada uno de aquellos que están al alcance de mi voz. Y sobre todo, Dios, que tú hagas todo lo que sea posible para que cada persona que está escuchando este mensaje pueda alcanzar la victoria y juntos algún día podamos celebrar en las mansiones celestiales. Y que tu santa palabra, Señor, nos transforme en verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Tengan una feliz noche. Les esperamos mañana otra vez a las 7:30. Que Dios les bendiga. Querido predicador Roberto Lago, estamos contentos del mensaje de esta noche. Hay algunas personas que escribieron yo creo. Rosa Santillán dijo yo creo. La hermana Rosario Álvarez desde Carrollton también dijo yo lo creo. Amén, amén. Sergio Galvez también escribió yo lo creo. Y la hermana Heidi Chap también escribió yo creo. Y es verdad, la palabra de Dios es el libro más confiable de todo el universo. Ha habido campañas para aniquilarla. Y en lugar de haberla acabado, hasta la quemaron por ahí en el tiempo del siglo XV, XVI. Pero en lugar de acabarse la palabra de Dios, como dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya, aleluya. Entonces mira lo que vamos a hacer. Déjeme poner un canto sobre la Biblia que conseguimos. Sí, señor. Y regresamos en un momentito entonces para hacer el anuncio de la campaña de mañana. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Está bien, perfecto. Muy bien. Gracias, pastor. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso
aquí. Acompáñame hasta el final. El cantico estaba muy lindo, pero se me cortó. se me congeló, así que lamentablemente yo creo que hay un cantico de todas maneras que algunos de las personas que están en la audiencia lo conocen. Yo no sé si usted se acuerda de él. Es uno de los cantos que ayudó mucho cuando se comenzó a ver el valor de la palabra de Dios, y se titula Padre, tu palabra es. Bien, mis amados, estamos entonces en el segundo tema de nuestras conferencias de esta semana. Estamos para mañana invitándoles, por favor, a que nos acompañen. ¿A qué horas, mi querido Halago? ¿A qué horas tenemos que invitarlos? 7:30 hora este. 7:30 hora La hora del este. 7:30. Perfecto. Así que los estamos invitando, por favor, para que puedan hacer planes. Traten de hacerle llegar este mensaje a sus amigos, familiares, en cualquier parte del mundo. Usted sencillamente los pone. Aquí tenemos que se pueden conectar por Zoom. Ahí está el número del Zoom. Estamos todavía teniendo un poquito de problemas con el YouTube, pero lo vamos a arreglar esta noche, Dios mediante. Pero en el Facebook y en el sitio de internet llamado robertohalago.com, ¿verdad? Sí, señor. Ahí aparecen entonces los vínculos o el lugar donde usted puede conectarse. Así que les esperamos mañana. ¿Tendrá usted idea de qué se va a tratar el tema de mañana o le damos una sorpresa? El tema de mañana habla de la enfermedad que es 100% fatal, 100% contagiosa, pero que tiene cura. Aleluya. La enfermedad que tiene cura es una enfermedad 100% fatal. A todo el que le da, lo liquida. Lo mata. Eso es peor que el Y es coronavirus. contagiosa porque a todos se les va a dar. Y es peor que el coronavirus, ¿ah? Claro. Es peor que el coronavirus, Ok. pero tiene cura.
Mire bien, antes de hacernos la despedida, quiero decirle que por ahí se conectó alguien de apellido Alago también. Sí, ¿quién? Comienzo, yo no recuerdo el nombre, creo que era Adela. Adela. Adela es de mi hermana que vive en Puerto Rico. Oh, ella está viendo desde Puerto Rico entonces. De Puerto Rico. Bueno, saludamos a esa Adela, que el Señor te bendiga. Y a todos sus vecinos allá, Isabela, que la acompañan. Ok, gloria a Dios. Entonces vamos a tener una oración y nos vemos mañana. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos escuchado un mensaje bien directo acerca de la importancia de la palabra de Dios. Los hombres somos falibles, pero Dios es infalible. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta noche se nos ha motivado a que confiemos en ella, a que la palabra de Dios no falla y que nosotros podemos estar seguros que si seguimos la palabra de Dios, nos vamos a ir no solamente al reino de los cielos, sino vamos a ser bendecidos, prosperados y protegidos por el Dios de la palabra. Te rogamos, Señor, que nos acompañes esta noche, que nos ayudes a invitar a nuestros amigos para mañana otra vez a las 7:30. Nos damos cita en este lugar para seguir estudiando tu palabra. Mientras tanto, Señor, danos una noche feliz y gracias por habernos acompañado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado esta noche y queremos recordarles que mañana a las 7:30, con la ayuda del Señor, nos vamos a ver por este mismo lugar de transmisión para seguir estudiando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y que pasen todos una feliz noche. Hasta mañana.